La Cámara aprueba proyecto que endurece las sanciones a infractores de medidas sanitarias. Penas llegan hasta los 5 años de presidio. Sobre esta medida conversamos con Carlos Gajardo, ex fiscal y abogado de Gajardo y Norambuena. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Claudia. ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, era una medida que se veía necesaria porque efectivamente vemos que hay un incumplimiento muy grande de las medidas sanitarias. Estamos hablando de penas de cárcel y de sumas de dinero que pueden llegar a los 15 millones de pesos. Bueno, eso es así, pero yo creo que ha habido una lectura un tanto incorrecta de lo que finalmente se aprobó, porque es necesario entrar al detalle de la nueva normativa. Y la nueva normativa a mí me parece que correctamente más bien lo que hace es diferenciar situaciones de que tienen mayor gravedad en cuanto a un incumplimiento de la cuarentena, donde correctamente sube las penas y estas es posible que pudieran llegar hasta 5 años de cárcel. Como para los reincidentes. Sí, establece tres características y 3 casos en que son especialmente graves. Uno de ellos es para el que organice, convoque a fiestas o reuniones públicas, y eso parece, por supuesto, correcto. Hay una segunda hipótesis en que se sanciona también al empleador que obliga a trabajar a un trabajador que esté en cuarentena o con imposibilidad de hacerlo. También parece absolutamente razonable. Y la tercera hipótesis es a aquel que propague a sabiendas el virus y por lo tanto genere efectivamente un daño a la salud pública. Esas 3 hipótesis a mí me parecen sumamente razonables que hayan subido de pena, pero lo que ha pasado desapercibido, diría yo, es que además se autorizó al Ministerio Público a que para la gran mayoría de los casos, el 90%, en que solamente se va a pedir multa, se aplica un procedimiento denominado monitorio, que es mucho más rápido y que permite al juez, y es lo que va a suceder en estos casos, suspender la pena, suspender incluso la pena de multa de 6 UTM. Por lo tanto, a mí me parece que ha pasado desapercibido que al final, en la gran mayoría de los casos, me atrevo a decir que en más del 90% de los casos, lo que va a suceder es que las personas van a quedar con una multa suspendida. Que es lo que estamos acostumbrados a ver en realidad en la justicia. Lamentablemente, muchas veces en los tribunales esto queda en nada. Ahora, por ejemplo, si una persona organiza una fiesta, ¿a cuántos años de cárcel o a qué multa mínima se enfrenta, cierto? En caso de que finalmente se le aplique algo, porque es probable que efectivamente se vaya sin nada. Y estamos hablando de juntas que involucren a 50 personas o más, o podemos hablar de reuniones más chicas. Lo que se estableció en la ley fue lo siguiente, fue que se considera circunstancia agravante la convocatoria a espectáculos, celebraciones o festividades prohibidas por la autoridad sanitaria en tiempo de catástrofe, pandemia o contagio. Este delito, la pena que tiene es de presidio menor en su grado mínimo a medio. Y al haber una circunstancia agravante es mucho más posible aplicar el tramo superior y por lo tanto en una hipótesis de este tipo la pena debiera ir entre los 541 días y los 3 años de privación de libertad. Por supuesto, si una persona es primeriza debiera tener un beneficio del tipo de la remisión condicional. En estos casos, además, lo que la ley ha establecido es que cualquier sanción alternativa tiene que ir con trabajos comunitarios, lo que también parece una medida correcta. Ahora, esta medida, independiente de que en muchos casos finalmente no se va a terminar aplicando la multa o esa persona no va a cumplir penas de cárcel si es que no hay un agravante, de todas maneras puede verse o darle una lectura como algo disuasivo para que la gente al menos piense, en realidad, si salgo a la calle es más lo que voy a perder que lo que voy a ganar, si es que voy al supermercado de manera innecesaria o a pasear por Santiago, porque lo hemos visto. Absolutamente, Claudia, pero yo creo que es muy importante que en definitiva se pueda diferenciar a aquellas personas que han incumplido la cuarentena por una necesidad económica, que hay un porcentaje importante de personas que así lo ha hecho, y por lo tanto es fundamental que este proyecto se promulgue junto con la ley que asegura y cuando se empieza a repartir efectivamente el ingreso familiar garantizado. A mí me parece que esas 2 medidas tienen que ir de la mano. Y por supuesto, y en eso la Fiscalía va a tener que tener un ojo para poder distinguir las situaciones, debiera enfocarse la sanción penal en aquellas conductas en que el incumplimiento de la cuarentena no está asociado a una necesidad económica, sino que los casos, como hemos visto, de organización de fiestas, de gente que ha salido a efectuar compras innecesarias, de ropa, por ejemplo, o en muchos casos que una buena parte de los infractores que han habido hasta acá
son que han infringido el toque de queda, donde también no hay una razón evidente para que eso suceda. Hay que entender que hasta la fecha aproximadamente hay 100.000 infracciones que se han cursado, 100.000 detenciones. Es un volumen apreciable también para recargar el sistema penal y por eso también tiene lógica el que se haya generado este procedimiento mucho más rápido de simplemente aplicar una multa y que ella se suspenda. Sí, bueno, usted lo decía, no en todos, pero en muchos casos, romper la cuarentena va de la mano de la necesidad de salir a trabajar, ¿cierto? Entonces, obviamente, si es que se endurecen las medidas, significa que hay que ir en ayuda urgente de esas familias para que no tengan que salir a la calle. Y usted lo decía muy bien, acá se está apelando al criterio. O sea, no se puede aplicar una multa de esa suma de dinero a alguien que está en la calle por necesidad, una necesidad real. Y por eso es que en general hay muchas críticas a que se intente criminalizar esta situación, porque justamente las personas que tengan necesidades económicas, es absurdo que por una parte se les sancionen a pagar una multa o que incluso se les sancione con penas de cárcel. Eso no tiene sentido. Por eso le insisto que esta normativa tiene que leerse junto con aquellas que van a permitir que las personas tengan ingresos garantizados y eso probablemente debiera ocurrir a partir de fines de este mes. Existiendo esa normativa que a las personas les asegure ingresos para poder subsistir, por supuesto, uno debiera ser mucho más riguroso y ahí el Ministerio Público va a tener una voz importante en la sanción de la cuarentena y creo que esta ley, a pesar de que han habido muchas críticas, a mí me parece que esas críticas más bien tienen que ver con una lectura a la rápida que se ha hecho de ella. Esta ley yo creo que da las atribuciones para que justamente la autoridad, los carabineros, las policías, el Ministerio Público haga esa distinción. Se distinga los casos en que la persona no se le puede hacer un gran reproche y por lo tanto en esos casos el Ministerio Público puede, por ejemplo, simplemente aplicar una multa que se suspende, o sea, ni siquiera la va a pagar, de aquellos casos en que hay reincidencia, en que es para hacer fiesta, organizar fiestas, en que se está obligando a trabajar o en que se está propagando efectivamente el virus. Bien, Carlos, muchas gracias por compartir nosotros tu visión respecto a este tema, a esta nueva normativa que endurece las penas para quienes infringen la cuarentena. Que tengas un muy buen día. Que esté muy bien, gracias por la invitación.